Básicamente un roux claro va a espesar más que un roux oscuro. ¿Por qué? Porque mientras más lo calentemos, más lo cocinemos, afectamos su capacidad de espesar. ¿Por qué? Porque estamos degradando tanto los carbohidratos como las proteínas, en este caso pues de la harina. Entonces, ¿cuánto roux necesitamos para poder espesar una salsa? Un litro de salsa, pues podemos hacerlo con un máximo de 100 gramos de roux, es decir, 50 de harina, 50 de mantequilla. Y para una sopa, pues un 7%, es decir, 70 gramos. Entonces, veamos rápidamente cómo se elabora. En un sartén derretimos la mantequilla, después agregamos la harina de un solo golpe y empezamos a mezclar con una palita. Después dejamos cocinar hasta el color que nosotros vayamos a necesitar. Esto, chavos, cualquier espesante siempre se debe de agregar a la temperatura contraria a lo cual queramos espesar. Es decir, si nosotros vamos a espesar algo caliente, pues debemos de agregar nuestro espesante frío. Entonces, si nosotros elaboramos un roux y vamos a espesar algo caliente, pues hay que esperar a que se enfríe. En dado caso, nosotros podemos elaborar un roux y vamos a espesar una salsa y la salsa está fría, perfectamente se lo podemos agregar a nuestro roux así. Bueno, veamos el siguiente espesante, que es un slurry. En otras palabras, es fécula o harina disuelta en agua. Sí, como si fuera un chocomilk, agua, harina, mezclamos y lo agregamos a lo que vayamos a espesar. Nota importante, es una parte de fécula o harina por 3 de líquido. ¿Sí? Bueno, entonces veamos la siguiente tema, que es fondo, caldo o consomé. Un fondo, chavos, es muy parecido a un caldo. ¿Sí? La diferencia es que el fondo solamente se elabora con huesos, algunos vegetales y elementos aromáticos. Y poca agua, importante, poca agua. Aquí lo que queremos es que todo el sabor de los huesos quede en el agua. ¿Sí? Vamos a desechar todo lo demás y solamente vamos a ocupar el líquido para diferentes preparaciones. Un caldo, pues del caldo nosotros vamos a aprovechar todo, tanto las carnes, los vegetales, el líquido. Algunas personas agregan hasta arroz. Y pues aquí nos comemos todo. En el fondo solamente queremos el puro líquido. Importante, el fondo no lleva sal. ¿Por qué? Porque puede afectar las demás preparaciones. Ahora, un consomé. Si hablamos de bases culinarias, generalmente francesas, un consomé es un caldo o un fondo clarificado. ¿A qué nos referimos con clarificado? Que no tenga grasa, que no tenga partículas de proteínas ni de vegetales, que sea transparente, cristalino. ¿Cómo vamos a lograr esto? Tenemos dos opciones, un fondo o un caldo. En primera hay que colarlos y nos va a salir un fondo o un caldo pues turbio. ¿Cómo podemos, y con grasa, cómo podemos eliminar esto? La grasa, pues podemos meter el fondo o el caldo al congelador y la grasa se va a ir arriba y se va a congelar y la retiramos con una cuchara o un cuchillo. También lo podemos hacer en el refri, pero si no tenemos cuidado la grasa va a volver a mezclarse con el líquido. Ahora, para quitarlo turbio, dejamos que el fondo se asiente y nosotros empezamos a vaciar la parte de arriba. Hay otro método, es más complicado, se utilizan ciertas proteínas o que reaccionan con las impurezas y se pegan a las proteínas y se van al fondo. Sí, no es muy práctico que digamos, pero sí es efectivo a la hora de clarificar fondos o caldos. Como quiera, eso lo veremos después en un apartado. Bueno, entonces el fondo es una preparación líquida elaborada desde un hervido, desde agua fría.
a fuego lento, con huesos, con los vegetales, y pues lo podemos utilizar como preparación para muchas otras cosas. Entonces, ¿qué cosas van a componer un fondo? En este caso, los elementos nutritivos van a ser los huesos, cáscaras, espinas, caparazones de crustáceo, que nos van a aportar sabor y olor a nuestra preparación. Por ejemplo, huesos de pollo, huesos de res, las cáscaras, las cabezas de camarón, las cabezas, espinas del pescado. Todo esto es lo que le da un buen sabor a un caldo. Si ustedes elaboran un caldo, por ejemplo un caldo de camarón, y ustedes no agregan las cáscaras ni las cabezas del camarón, su caldo no va a saber a nada. ¿Por qué? Porque la carne no va a aportar suficiente sabor, aunque ustedes le agreguen mucho camarón. Algunas otras personas optan por agregar camarón seco y pues te sirve para salir del paso, pero pues lo mejor es utilizar la cáscara y las cabezas para que obtengan un mejor sabor. Entonces, ¿cuáles son los elementos aromáticos que vamos a utilizar para elaborar un fondo? Un mirepoix, mezcla de cebolla, zanahoria y apio. Un bouquet garni, que es conjunto de hierbas aromáticas frescas. Un onion piquet, esto es opcional. Es media cebolla con una hojita de laurel y un clavo de olor clavado. La sachet de pis es una bolsita de especias secas que podemos utilizar. Si nosotros utilizamos un bouquet garni y un mirepoix, podemos omitir las otras dos. Entonces, los elementos de cocción va a ser el líquido que nosotros vamos a utilizar para elaborar un fondo. Nosotros podemos utilizar agua fría, para empezar a extraer los sabores de los huesos y de los vegetales, o podemos utilizar un fondo que ya tengamos hecho. ¿Para qué? Para conseguir una preparación con un sabor aún más intenso. Tenemos tipos de fondos claros, fondos oscuros. Los fondos claros puede ser uno de ternera, de ave, de pescado, un fondo de un fumet a base de pescado o mariscos, crustáceos en este caso. La diferencia entre este y el fondo es que el fumet lleva vino blanco, o un fondo de verduras. El fondo de verduras también puede ser oscuro al agregarle pasta o puré de tomate. Los fondos oscuros pues pueden ser fondos de caza, animales silvestres o fondos de res. Los huesos de res es importante meterlos a quemar o a hornear para eliminar impurezas y resaltar los sabores. Entonces, chavos, ¿cómo vamos a elaborar un fondo? En una olla nosotros agregamos muchos huesos, los vegetales, y donde terminan los vegetales 5 centímetros arriba de agua. Es decir, va a ser una preparación con muy poca agua, por eso el sabor queda tan intenso. Importante, hay que tenerlo a fuego bajo, no queremos que se evapore de más el agua, y queremos estar limpiando constantemente el fondo para eliminar impurezas. El fondo va a depender, el tiempo de elaboración del fondo va a depender de qué tipo de fondo estemos haciendo. Los fondos oscuros como el de res va a tardar de 12 a 16 horas. Los claros de 4 a 5 horas, por ejemplo uno de res claro o uno de ternera. Los fondos de ave pueden llegar a hacerse de 2 a 3 horas, y los de verduras y los de pescado hasta en 1 hora. Y bueno, chavos, hasta aquí concluimos esta primera parte de la clase. Nos falta el tema de las salsas madres. Cuídense, acaten las medidas en esta cuarentena. Cuídense, los veo en el próximo video.